Portalatino, congresista de Perú Libre. Bienvenida, congresista Portalatino. Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Tania. Buenas noches a todos nuestros hermanos peruanos. Tania Ramírez, de Fuerza Popular. Bienvenida, congresista. Gracias, muchas gracias. Muy bien. Acabamos de entrevistar al expresidente Martín Vizcarra. Él dice que va a buscar con todas sus fuerzas políticas y jurídicas regresar al Congreso. ¿Se imaginan ustedes al expresidente Vizcarra como compañero suyo en el Congreso de la República? Congresista Ramírez. Bueno, saludar a todos nuestros televidentes que nos pueden estar viendo en este momento. Sinceramente, este tipo de políticos tan sinvergüenzas tiene nuestro país. Así, se lo digo de frente, pero tan sinvergüenzas. Ese tipo de políticos no deberían tener ningún cargo político ni también como funcionarios en el aparato estatal, porque eso nos conlleva a hoy tener los resultados. Él es parte de lo que hoy nuestro país está pasando. Él es uno de los autores de la historia que se empezó a escribir desde que este señor de forma inconstitucional cerró el Congreso de la República en septiembre del 2018, si no recuerdo. Entonces, en adelante se ha desarrollado todo ese desgobierno político de lo que ha venido ya en adelante, ¿no? ¿Lo considera responsable de la actual crisis política entonces? Totalmente responsable. Y no solamente de eso, sino de muchos actos de corrupción, de muchos blindajes que ha venido y que ha tenido este señor por parte de la Fiscalía, por parte de fiscales, por parte de jueces. Y claro, mira, hace rato decía, no, él está completamente seguro. Usted, mi estimado o colega, ¿hemos visto que la Fiscalía haya dicho se ha resuelto, se ha archivado? No, él dice que se ha archivado todo. Bueno, de repente ya lo tendrá conversado y de acá va a salir, ¿no? Por eso él ya viene a dar la noticia, porque claro, la Fiscalía siempre en su momento a este señor lo ha blindado, ¿no? Y ya tendrá seguramente todo conversado, por eso él viene acá y da sin que la Fiscalía dé una resolución. Él ya está diciendo que todo está archivado. Entonces, a ver, vamos atentos a lo que la Fiscalía va a sacar. El señor dice que todo está archivado. Vamos a ver cómo falla la Fiscalía en sus casos, en sus temas, y sin que nosotros, sin ningún peruano sepa de esos archivamientos, él ya tiene la noticia de que ya todo está archivado. Bueno. Congresista Portalatino, sí. ¿Qué opina usted de lo que ha dicho el expresidente Martín Vizcarra? Él busca ir a este Congreso, que lo ha criticado, que tiene 6% de aprobación, pero él quiere quiere tener su escaño, su curul. Bueno, es legítimo que diga eso porque ha sido pues aprobado y votado por un sector que la ha respaldado, pero más allá de ello, como líder de un partido que está organizando, hay que mencionar a todos nuestros hermanos peruanos y que no se olviden que dentro de su gestión como representante de la nación ha mercantilizado la salud pública en la pandemia, en la primera ola, y eso ha generado un perjuicio y daño a más de 200.000 familias que hoy han perdido a sus seres queridos. Y no solamente se ha evidenciado y se visualiza ahora en la Comisión Especial de COVID-19, sino estamos viendo que dentro de ellos los informes de las pruebas rápidas de los 6 ministros de salud que ha tenido esa gestión y que es repudiable y por supuesto es aberrante en un Estado de Derecho y una justicia social. Por ende, pues como exministra jamás sería parte de un equipo de técnico que representa y que lamentablemente ha sido a cuestas del esfuerzo y también del dolor de todos los peruanos. Muy bien. Sí, y ahí quiero puntualizar. Sí, congresista Ramírez. ¿Sí? Lamentablemente en nuestro país, este señor, por querer mercantilizar, o sea, sí lo hizo. Él prácticamente a la salud pública y a la salud de nuestro país, como mencionó mi colega, lo mercantilizó. Eso fue lo que pasó en nuestro país. El que tenía plata se atendía y el que no moría. Y tenemos las declaraciones de las ex ministras de salud, donde claramente dicen que a pesar de que ellos dijeron técnicamente no va, esto no sirve, vaya, porque había negocio de pruebas, había negocio de mascarillas, había un negocio de todo. Y lamentablemente hay muchos políticos en nuestro país y sinceramente nunca deberían ocupar un cargo público en nuestro país. Espero que la población no se olvide de la matanza que realizó en su gobierno
por velar sus intereses personales y no por la salud pública de los peruanos. Muy bien, hablemos ahora de Alberto Tarola, el premier, el jefe del gabinete. Se ha presentado una moción de interpelación en su contra y ha sido firmada por usted, congresista portalatino. ¿Por qué? ¿Por qué ha firmado este documento? Bueno, el señor Otárola, para mí y para muchos hermanos peruanos, él representa a un presidente bajo la sombra, porque él estaría generando, pues, ¿no?, una imagen de títere a la señora Dina Boluarte. Y eso genera, pues, un perjuicio en un Estado de Derecho donde se ha criminalizado las protestas. Y no solamente lo decimos eso, hemos visto que ha generado también discriminación, marginación a nuestros hermanos indígenas de las comunidades campesinas, y él ha terruqueado con esos términos deplorables en sus alocuciones a toda la nación, y eso no se puede permitir, y otros actos de corrupción que se está evidenciando en las designaciones. ¿Para usted Otárola gobierna entonces? ¿No gobierna Dina Boluarte? Para mí estaría siendo un presidente bajo la sombra y generando la señora, pues, Dina Boluarte, una títere más por este gobierno nefacto, ¿no? Pero se decía lo mismo del expresidente Pedro Castillo, que tenía un entorno que también lo manejaba, y se decía también que el expresidente Castillo era un títere de este entorno, ¿eh? También se ha dicho. Hay que tener bastante aclaración. Estamos en este gobierno dictador, usurpador. ¿Por qué? Porque tenemos más de 60 muertes a cuestas. Esa es la gran diferencia de los calificativos que tuvo el presidente Pedro Castillo. Muy bien. Congresista Ramírez. Yo al ¿Usted? respeto sí totalmente voy a discrepar con mi colega. ¿Por qué? A ver, ningún premier ejerce o va a tener la función de presidente de la República o va a ser el que gobierna. Un premier es la persona que va a trabajar en conjunto con todo su equipo, con todo su gabinete, para trabajar en equipo con el presidente de la República. Por algo buscas todo un gabinete para que gobiernen. Todos gobiernan ahí. Todos cooperan como equipo técnico, como equipo legal, como equipo que se necesite para gobernar el país. Aquí no se trata de que Otárola es el presidente de las sombras. La verdad yo no sé de dónde sacan esas cosas. Acá tenemos que tener claro que el presidente de la República es elegido por voto popular y el resto que lo acompaña es todo un equipo técnico que le ayuda a gobernar al país. 1, 2, dictador. Creo que mi colega se olvida que el dictador fue el señor Pedro Castillo. Él fue el dictador, él fue el que de forma inconstitucional violó la Constitución y trató de cerrar todas las instituciones públicas constitucionales para él ejercer el poder absoluto en nuestro país. 3, en cuanto al terruqueo que menciona mi colega, la verdad, a ver, ¿cómo se le puede llamar a la gente que va y quema comisarías, quema policías, va y ingresa y saquea? Va y interrumpe a aeropuertos? ¿Cómo se le puede llamar a esas personas? ¿Vándalos? No, terroristas. Los que van y queman un policía, los que van y queman una comisaría, los que van y saquean, interrumpen aeropuertos en un mismo día, 6, 7 aeropuertos, ¿cómo se los llama? No, pues, hay que decir las cosas claras. Congresista portalatino, la vemos con ganas de contestar. A ver, adelante. Disculpe que me ríe, pero sí, pues, definitivamente son cosas muy puntuales que quiero decir. Discúlpenme para cortar. Supongamos, de 1000 personas, obviamente las 1000 no son, pero sí hay que decir, hay un grupo ahí de terroristas, y ya tenemos a la camarada Cusi, detenida e infiltrada en las marchas. Entonces sí ha habido terroristas y hay terroristas activos todavía en nuestro país que están infiltrados en las marchas, y desde ese momento esas marchas dejan de ser legítimas porque han generado heridos, han generado muertes, ellos, no el Estado. Muy bien, congresista portalatino, ahora sí. Yo quiero que tome, recapitule la colega congresista con todo el respeto, como mujeres, como damas, que en diciembre, donde hubo la masacre que inició en Apurímac, posteriormente en Ayacucho y posteriormente en Puno, pero primero fue, pues, el actual premier, fue ministro de Defensa, y en su designación y en su prerrogativa como tal, él asumió un compromiso en defender supuestamente a todos los peruanos. ¿Pero qué ha hecho? Él ha generado, pues, ¿no?, el levantamiento del abuso desproporcional de la fuerza. Y esta situación no se puede denominar un Estado de Derecho, sino en un acto de un régimen dictador. Es por eso que el señor, en esa coyuntura, ha sido premiado como premier.
Y dentro de ello, pues, inmediatamente, pues, está generando algunas probables directivas en un Consejo de Ministros, porque sé cómo se maneja el Consejo de Ministros, porque he sido parte del Consejo de Ministros, y en la cabeza es la que toma las decisiones después de el representante de la nación. Sin embargo, quiero precisar también, Jorge, que el dictador fue Alberto Fujimori, pues, ¿no? En los años 92. Y ese dictador, pues, ha sido muy claro y elaboró una constitución que no nos representa a las mayorías. Por supuesto que había omisión, desigualdad y generó todo un tema de abuso de derechos de las contrataciones administrativas de la salud, en este caso a los CAS. Muy bien. Pero otro, permítame, antes de eso, adelante. es preciso también manifestar que definitivamente ya ha hablado y ha sido muy claro Amnistía Internacional. Se ha violado los derechos humanos, se ha usado de forma desproporcional la fuerza. Y por supuesto, ahora hace poco, Jorge, y tú no me dejas mentir, el relator especial de las Naciones Unidas ha manifestado, ha dejado un informe y dentro de ese informe hay informes de autopsias de esos fallecidos. Hay análisis forenses que dicen que se ha evidenciado, pues, utilizar los proyectiles de arma de fuego. Y eso es, pero pues, esos proyectiles dictadura, se tienen que ver de quiénes son de la policía, son también proyectiles que han traído desde Brasil. Se tiene que individualizar el tema de la responsabilidad. Claro, se tiene que investigar, Jorge, esos temas se tienen que investigar, Por supuesto que sí. Porque queremos llegar a la verdad. No podemos atribuirle a que alguien cargue una mochila de algo que no cometió. Y la criminalización... Así como tenemos más de 600 hermanos policías heridos, también tenemos hermanos fallecidos que no han sido producto del Estado, sino de la infiltración de estos terroristas que han buscado el terror, el caos, para de repente tumbarse el gobierno. Yo, en lo personal, estimado Jorge, y a la población, voy a decir de que las decisiones que se están tomando por tener mantener el Estado de Derecho en nuestro país me parecen perfectas. Es más, si yo estuviera ahí, actuara de una forma más firme todavía. Pero es también cuestión de cálculos, de ver cómo se desarrollan los panoramas y finalmente yo rechazo cada vez que dicen derechos humanos de acá, derechos humanos. Yo le pregunto, ¿y los derechos humanos de la gente que quiere trabajar? ¿Los derechos humanos de la gente que quiere transportar sus productos? ¿Los derechos humanos de la gente que de repente viaja para curarse? ¿Los derechos humanos de los pequeños, medianos y grandes empresarios? ¿Los derechos humanos de las personas de bien? ¿Qué? ¿No existen? Solamente existen los derechos humanos de quienes dicen, ay no, esa constitución del 93 no quiero la 79. Los derechos humanos sí se tienen que respetar de los que dicen, no, fujimoristas nunca más y esto, lo otro sí. O sea, ya que hablamos del tema de la constitución, yo quiero plantearles a ambas una pregunta. ¿Por qué desde Perú Libre se pide una nueva constitución y por qué desde Fuerza Popular defienden la del 93? Congresista Portalatino. Pero quiero, antes de tocar ese punto y que aclarar un poco a la colega Stania, que no podemos nosotros criminalizar, ¿no?, a los dirigentes, nuestros hermanos que se movilizan pacíficamente, que hay que también seleccionar, identificar a aquellas personas violentas o vándalas que deslegitiman estas movilizaciones. Sin embargo, no podemos terruquear, porque Kenji Fujimori también, que dijo en su momento, que utilizaban, pues, el terruqueo para poder desprestigiar y también sacar al oponente político. Pero también hay que ser bien claros. De hechos, no de dijo. Estamos hablando de hechos. Se han quemado comisarías, se han quemado colegas. Que se investigue, eso. Yo estoy en contra de eso. Se han bloqueado aeropuertos. Por supuesto que estoy en contra de eso. Estamos hablando de hechos, no de dijo. No, hechos, Jorge. Vamos entonces con la pregunta sobre la Constitución. ¿Por qué Perú Libre quiere echar por tierra la Constitución del 93 y pide una nueva Constitución? ¿Por qué? En pocas palabras. Bueno, primero queremos nosotros una economía popular con mercados. En segundo lugar, queremos también, ¿no?, que las políticas de la salud pública sean mejores, que del 5% del PBI avance al 7% y que se brinde una correcta universalización de la salud pública, que no está contemplada, porque tenemos que elegir la salud pública con la privada. ¿Y por qué no reformar entonces algunos artículos de la Constitución? ¿Por qué pedir una nueva?
porque todos los artículos están concatenados uno tras otro. Y no solamente es ello, estamos hablando de educación, estamos hablando también del impacto ambiental que generan, ¿no? Todos los yacimientos hidroenergéticos, por supuesto gasíferos, y estos yacimientos han generado perjuicio y están dentro de la Carta Magna. Sin embargo, pues lamentablemente la Comisión de Constitución no tiene fuerza popular. Hemos presentado para ejercer proyectos legislativos que se puedan reformar en esta Constitución, una reforma constitucional a favor de las grandes mayorías, pero no lo toman en consideración, no se agenda, y eso es dañino y tóxico también. Y eso se ha evidenciado no en este gobierno, sino en gobiernos anteriores que nunca han sacado reformas constitucionales de gran envergadura. Muy bien, congresista Ramírez, ¿por qué el Perú debe quedarse con la Constitución del 93? Mire, yo voy a tener que decir que quienes rechazan la Constitución del 93... el celo ideológico, político que tienen contra nuestro ex mejor presidente de la República, Alberto Fujimori, que gracias a él este país tiene el dinamismo económico de que cualquier persona, desde la materia, espacio, de lo que él quiera desarrollarse económicamente, lo puede hacer libremente. Pero no, queremos llevarlo a que todo lo maneje el Estado. Las empresas, la salud lo maneja el Estado. Lamentablemente hemos tenido funcionarios, caviares que hoy en día les llamamos, que están encargados de vivir del Estado. No encuentran ellos otro lugar que no pueda ser el Estado para poder tener ingresos económicos. Entonces, acá hay que saludar y lo vamos a tener que reconocer siempre, y eso creo que les duele, ¿no? Que no solamente en nuestro país se reconozca, sino también en otros países, que la economía de nuestro país, a pesar de tanta crisis que podamos tener, sigue manteniéndose. Por el tipo de modelo que tenemos en nuestro país. Ya quisieran quizá otros países, pero el tipo de modelo que tenemos en nuestro país es único y eso debemos cuidarlo, salvaguardarlo, porque es la manera de cómo hemos ido evolucionando, desarrollando económica, social, en nuestro país. Ahora, cuando hablamos de que la salud, la educación y un sinnúmero de cosas, la salud es pública. La salud, la educación igual, lo tenemos. Pero lo que no tenemos son funcionarios y políticos que verdaderamente... ¿Hace falta alguna reforma constitucional? Algunos cosas, artículos de la Constitución se podrían mejorar en todo caso. Pero por favor, ¿habría cabida para eso? Nada es perfecto en esta vida. Siempre en el trayecto del tiempo se tienen que hacer mejoras. Uno, en la vida personal nada más. No todo el tiempo vamos a hacer como estándar. Tenemos altos y bajos y de eso tomamos nota y tratamos de mejorar en la vida. Igual, en las instituciones también. Por algo hay la modernización, por algo la actualización. O sea, cada tiempo tenemos que ir evolucionando, ir al ritmo de la evolución. Y eso nos tiene que llevar a hacer algunas modificaciones. Congresista, pero no un cambio de constitución o retroceder a una constitución que ya hemos vivido. Jorge, hacerle recordar a la colega congresista Tania que en su gobierno del señor Fujimori, pues, se estatizaron prácticamente, tuvimos nosotros 200 empresas estatales que fueron privatizadas y de las cuales, pues, ¿dónde está la economía que ha mejorado acá, no? Pero no se visualiza. No cuenta el Perú que esas empresas estaban quebradas, no servían para nada. ¿Sabes qué? Solamente ya íbamos a llegar a un tema donde ya ni para pagarles a los que estaban ahí, o sea... Seamos realistas. Es que eso es lo que ha vendido de esos años y comprar la economía de ahora. Tania, eso es lo que ha vendido es lo que quieren, estatizar todo. Expresidente. Eso es lo que ha vendido a todos los peruanos, que este Estado no tiene la capacidad de administrar. Eso es lo que ha vendido. Y por supuesto que hay personas que no tienen la capacidad, no solamente técnica, sino ni siquiera tienen ni esa sensibilidad social. Pero si vamos a hablar de la reforma constitucional, Jorge, en la Comisión de Constitución existen muchos proyectos legislativos para reformas constitucionales, como es el capítulo económico, y de las cuales no lo toca. ¿Por qué no lo toca? Pues su colega congresista Nando Guerra. Pero debe ¿por seguirle, pues. No, pues, hace tiempo, desde el año pasado está... Pero debería Tania, pero permíteme terminar, pues, porque yo te he dejado... Claro, pero debería
exigir, de la cual pues. no se toca y no se agenda. Tengo 2 proyectos de la cual tampoco se está tocando, de reformas constitucionales de la salud pública, que me corresponde como médico, y no lo tocan. Solamente tocan de acuerdo a sus intereses. Eso es la pura y triste realidad. Y eso pues amordaza y también nos genera frustración en lo que sí queremos avanzar. No se ponen de acuerdo en este tema, eso nos queda claro. En cuanto al adelanto de elecciones que se va a ver el viernes, ¿podemos esperar algún tipo de acuerdo? Mira, a ver, congresista yo, Ramírez. estimado Jorge, lo he dicho en las cientos de entrevistas que he tenido. No tiene por qué haber un adelanto de elecciones o recorte o complementarias o lo que quieran llamar. No. Una, porque es inconstitucional. No está en nuestra Constitución. 2, nadie puede decir si aferran, no quieren dejar el cargo. ¿Por qué? Si nuestro periodo no ha terminado. ¿Acaso estamos en 2026 y no nos queremos ir? 3, solamente existe una causal para poder salir constitucionalmente un Congreso de la República. Si éste le niega 2 veces el voto de confianza. No hay otra forma de poder. Además, yo le pregunto, cuando el señor Vizcarra cerró el Congreso, ¿acaso llamaron elecciones generales? Solamente se complementó ese poder del Estado que había sido disuelto, inconstitucional de paso. Y ahora, ¿quién ha fallado? ¿Quién se ha quebrado? Es el Ejecutivo. Tendremos que, si la señora Dina Boluarte renunciara o X cosas pasaran, se tiene que convocar a elecciones complementarias presidenciales, no generales. Y este Congreso, a pesar de las críticas de acá, de allá, derecha, izquierda, centro, de arriba, abajo, tiene que soportar y tiene que dejarle un precedente político a nuestro país, que no podemos ceder ante chantajes, no podemos ceder ante violencia y no vamos a ceder. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer respetar la institucionalidad, la Constitución y el Estado de Derecho en el que vivimos. Ese tiene que ser un mensaje contundente de este Congreso, que muchos medios de comunicación lo detestan, lo odian, porque viene a poner orden. El 80% de parlamentarios somos provincianos. Venimos de una realidad del Perú profundo. Nos detestan. Pero aquí estamos a poner las cosas en orden, porque nosotros allá sí nos sentimos olvidados y abandonados del Estado. Acá no la detestamos, congresista Ramírez. Por eso lo hemos escuchado. A ver, para finalizar, congresista Portalatino, ¿adelanto de elecciones o no? Bueno, la bancada Perú Libre siempre ha estado a favor del adelanto de las elecciones generales 2023, pero que esté acompañado con una consulta popular para llamar a una asamblea constituyente. Porque traer solamente elecciones generales no va a solucionar pues la estructura del Estado peruano, porque ya hemos visto precedentes. Y eso es lo mismo y hacer un círculo vicioso. Pero también quiero acotar que definitivamente, así como dicen que no quieren algunos adelanto de elecciones, en todo caso, pues le invito que Fuerza Popular inmediatamente presione al presidente del Congreso de la República y que le toque pues como primer punto de agenda la moción de vacancia por incapacidad moral permanente de la señora Dina Boluarte, porque eso sería la solución del clamor y la demanda de estos hermanos de Macro Sur y Macro Norte que hoy reclaman y piden a grito, y por eso que nos están deslegitimando. Tenemos el 6% de desaprobación, perdón, de aprobación en este caso. Entonces sería uno de las darle la tranquilidad a los hermanos, porque es una señora que no nos representa. No hay causal para de nada. vacancia. Pero para García lo buscaban todo. No hay causal de pero vacancia. claro, esto es mal. ¿Cuál es la causal? A ver. No hay que ser ¿Cuál es la no hay que causal? ser como Shakira. Por ¿Cuál es la favor. causal? La causal es la corrupción que está haciendo la señora Dina Boluarte. ¿Cuál corrupción? ¿Qué ¿Por qué la corrupción? prensa nacional no saca, Jorge, las visitas de los empresarios que ha tenido y eso no se ha visualizado? Ahora que este año se va a cerrar las concesiones de las grandes empresas transnacionales. Bueno, aquí no se han puesto de acuerdo. Esperemos que en el hemiciclo suceda lo contrario, porque Por supuesto necesitamos que sí. una Tenemos que salida. seguir a la conversando. Tenemos que crisis ser política. contundentes y claros. No Muy bien. podemos ceder, tenemos que seguir defendiendo Muy bien. la Constitución, la institucionalidad y el Estado de Derecho en nuestro país. Gracias, Me gracias. quedo con eso. Gracias. Tania Ramírez, Kelly Portalatino, congresistas de la República han contestado a nuestras preguntas sin vueltas aquí en RPP Televisión. Volvemos.